Gracias, Luis. Primero mi saludo a doctor Oreste Cachay por su presencia y el liderazgo junto con Juan Manuel Ostoja de estas mesas académicas. El saludo a los rectores presentes y a todos los distinguidos participantes y nuestro saludo también a el ministro, al doctor Ricardo Cuenca, entendiendo que ha tenido esta dificultad para participar de la mesa. Me parece de todas maneras valioso, importante, que nosotros podamos tener este diálogo para justamente poder, perdónenme que estaba, gracias, para poder dialogar lo que ya se ha señalado anteriormente, ¿no? Que es la agenda educativa hacia el Bicentenario. Creo que un primer tema es que efectivamente el Bicentenario ya como que nos queda demasiado pronto, ¿no? Estamos nosotros a pocos meses y creo que los objetivos estratégicos siguen siendo los mismos. Como comento, estamos mucho tiempo, vamos a seguir estando en el tema educativo más allá del 28 de julio, y entonces efectivamente lo que tenemos que analizar es los objetivos que tiene esa agenda universitaria. Una agenda que, a partir de lo escuchado por los dos distinguidos rectores anteriores, o los que me han antecedido en la palabra, compartimos mucho, ¿no? Y creo que es uno de los grandes logros de este año, esta unión que ha habido de la universidad pública y privada para compartir experiencias, para compartir puntos de vista en la diversidad que se requiere en la universidad. Yo señalo algunos objetivos ahí que me parece necesario analizar, reflexionar. En principio, la cobertura, ¿no? Nosotros estamos en un sector que, digamos, siempre fue de élite. Hace un par de siglos, ¿no es cierto? La universidad era para muy pocos. El siglo pasado, a mediados del siglo pasado, el 1%, creo, de la población accedía a la universidad. De ahí en la década de los 60 ya creo que subimos 60, 70, estábamos en el 7%. Y hoy somos solamente el 20%. Damos cobertura al 20% de los jóvenes en edad de estudiar en la universidad. Estamos a la mitad de Chile, de la cobertura de Chile, y a la tercera parte de la cobertura de un país desarrollado que llega al 60%. Eso significa que tenemos un problema en formación de capital humano. Estamos acostumbrados a escuchar, hablar sobre la proliferación de universidades. Yo creo que no hay que confundirnos y evidentemente no se deben crear universidades por gusto y menos malas, pero sí debemos tener en cuenta que requerimos, efectivamente, como lo han señalado los rectores, tenemos una necesidad de dar cobertura a la juventud peruana. El otro tema es el tema de la calidad. En el tema de la calidad ha habido un avance en la homogeneidad de la calidad a partir del proceso de licenciamiento, pero sabemos también que el proceso de acreditación está detenido. Lo ha señalado Juan Manuel Ostoja al inicio. Tenemos una necesidad, y el doctor Oreste Cachay, tenemos una necesidad de revisar los procesos de acreditación. Otro tema es la inclusión. En la pandemia ha sido evidente el problema de la inclusión, pero ya venimos desde antes. Yo les decía, esta es una universidad, la universidad tiene esta característica de élite que recién se rompe en los últimos 20, 30 años, donde pasa a ser una universidad accesible para los sectores medios de la población, ¿no? Pero las universidades públicas muchas veces atienden también a esos sectores medios de la población. Los sectores menos privilegiados tienen dificultades y tenemos que ver cómo le damos una educación gratuita, a través de qué modalidad de subsidio podemos dar esa educación a estos sectores. La formación humanista es otro tema que las últimas semanas nos han mostrado, es un reto que tiene la universidad. El niño, adolescente, se transforma, digamos, ese niño que viene del colegio, que llega adolescente, se transforma en adulto en nuestras aulas.
cómo lo convertimos en un ciudadano democrático. Ese es un tema que tenemos que revisar y algunos aspectos que hay que mejorar en la regulación. Entonces, proponiendo, digamos, algunos temas en relación a la cobertura, yo creo que tenemos que efectivamente, por un lado, como pensando en una política de largo plazo, tenemos que ver que al margen del gobierno lo que tiene que haber efectivamente es una política de Estado que en primer lugar fortalezca vía la inversión pública a la universidad pública, a la universidad existente. Creo que es indispensable que se revise, ya lo han señalado también los rectores, se revise la manera como logramos tener una educación pública que recupere los niveles de fortaleza económica que tuvo hace algunas décadas. Creo también que no deberían, me permito respetuosamente dar esta opinión, que tiene que ver con la universidad, y por eso lo hago, pero desde el punto de vista de ciudadano hacia lo público, creo que no deberían haber más universidades locales, ¿no? Yo creo que debería fortalecerse la Universidad Nacional. La escuchaba a la doctora Gárate, y efectivamente, si entre las universidades privadas a veces se habla de fusiones, ¿no es cierto? Y ella bien comentaba esta necesidad de los convenios y del trabajo en conjunto, creo que de alguna manera las universidades nacionales, me permito decirlo, deberían tener, las ya existentes, deberían tener esa mayor fortaleza para cuando hay una necesidad en otra ciudad de nuestro país, pensar más bien como una filial de la universidad que ya existe, ¿no? Creo que eso generaría una sinergia y fortalecería a la universidad pública existente. El tema de la inclusión, me parece que hay una experiencia en Beca 18 que es cambiar la lógica con la que venimos gestionando la educación gratuita, cambiar la lógica a subsidiar ya no la oferta sino la demanda. Creo que esto no se contrapone con el fortalecimiento de la universidad pública. Creo que hay estrategias que se pueden diseñar para fortalecer Beca 18 porque desde el punto de vista de la sociedad peruana es también eficiente, es inclusiva, fomenta la diversidad y es un tema que ya se ha aprobado en otros países donde vemos que este subsidio a la demanda, que en nuestro caso ha sido Beca 18, además muy bien sectorizado en zonas de extrema pobreza, muchachos que vienen con una formación importante o responsable de su colegio pueden acceder a ello. El otro tema, la conectividad, ¿no? Creo que tiene que priorizar el Estado el tema de la conectividad para justamente fomentar la inclusión. Y en la inversión privada, en relación a la cobertura, yo pensaría en aprender la experiencia. Yo creo que las cosas que uno hace sirven para ver en qué se equivocó y mejorar. Y yo creo que es innegable que lo que yo le llamo este círculo virtuoso a la reinversión que pasa por el crédito tributario a las universidades societarias tuvo elementos positivos, ¿no? Entonces, las universidades asociativas privadas, ellas por ley están obligadas a reinvertir. Ellas reinvierten en equipamiento y crece su universidad. ¿Qué mejor motivación ese crecimiento para la universidad societaria que tiene, digamos, al ser una sociedad, esa posibilidad de lucro y de retiro de excedentes pagando impuesto a la renta? ¿Qué mejor oportunidad que decirle a la universidad societaria, si tú reinviertes, ¿no es cierto?, te voy a dar un crédito tributario porque te pongo en igualdad de condiciones con la otra persona jurídica? Pero que ese círculo virtuoso tuvo cosas importantes y que reinvertir en investigación, reinvertir en equipamiento, en laboratorios, en becas, es algo que nuestro país no debe olvidar. En relación a la calidad, yo creo que hemos tenido una experiencia exitosa desde el punto de vista de SUNEDU en 3 temas: la eliminación de la mala calidad, ¿no? La promoción de la investigación, ya lo han señalado también mis antecesores en esta charla, la promoción de la investigación, y creo que un elemento que hay que rescatar es el tema de la meritocracia. O sea, educar a la población a saber elegir, ir rompiendo esta lógica, ¿no es cierto?, donde el Estado es el que conoce, el Estado es el que
digamos, uno logra la autorización del Estado y ya la universidad se convierte de por sí en una institución importante, pasamos al tema del licenciamiento. Y las universidades usaban esta publicidad, ¿no? Somos los primeros licenciados, somos una universidad que ha logrado el licenciamiento. Creo que ese es un mérito, y esa es una cosa que ha provocado SUNEDU y que es algo que debemos aprender y generalizar. Cineace también me parece una experiencia exitosa, seguramente también con temas a corregir, pero Cineace ha logrado más de 1000 comités de calidad, ¿no? Y tiene el 73% de las universidades licenciadas con acreditaciones voluntarias. Y yo creo que es importante analizar esas diferencias en términos de, digamos, la ontología de las dos instituciones reguladoras, ¿no? SUNEDU tiene una participación obligatoria, Cineace tiene una participación voluntaria, ¿no? Los comités de evaluación de SUNEDU son propios, los comités de evaluación de Cineace son tercerizados, y acá me parece... Yo recuerdo CONAFU tenía unas exigencias enormes, ¿no es cierto?, con todas las críticas justas que puede haber merecido, unos procedimientos de evaluación importantísimos. ¿Qué fallaba? Fallaba lamentablemente este mal endémico que tenemos en la sociedad, que es la corrupción. Y cuando había una universidad que por corrupción lograba la aprobación, ese comité de evaluación pertenecía a CONAFU. Y entonces CONAFU no sabía cómo salir de ese problema. En el caso de Cineace, el comité de evaluación falla y concluye el contrato con el evaluador. Felizmente hasta ahora SUNEDU no ha tenido este tipo de problemas de corrupción, viene teniendo una gestión exitosa, pero es un tema interesante a evaluar. Y lo otro, yo creo que la estrategia, ¿no? Una tiene una estrategia de sanción, la otra tiene una estrategia de motivación. Y creo que fue necesario la sanción en su momento. Debemos pensar ahora en cómo recogemos las experiencias de motivación, ¿no es cierto? Cómo logramos que haya una participación voluntaria en estos procesos. Creo que una de las cosas que hay que corregir es que hay que primero licenciar y luego acreditar, ¿no? Me pareció que eso ya se ha logrado. Ahora ya no tenemos ese inconveniente de decir, oye, pero esta universidad ¿cómo tiene tal carrera acreditada? Si tiene estas deficiencias, claro. Se concentraba en una carrera y olvidaba las otras, ¿no es cierto? Pero ahora que ya están todas las universidades licenciadas, vale la pena pensar en fortalecer el tema de la acreditación como vía. Hay que evitar que la sobreregulación dificulte, ¿no? Se ha mencionado en las intervenciones anteriores la necesidad de continuar el desarrollo de la universidad, y creo que la sobreregulación puede ser un problema. Y desde el punto de vista, digamos, de la universidad privada, yo creo que nosotros requerimos fomentar la competencia para la calidad, ¿no es cierto? Me parece que es clave la competencia como instrumento para la calidad. El por qué hay excelentes universidades es fundamentalmente por la competencia. Y esa competencia se da cuando efectivamente hay una oferta una oferta que ya de repente supera la demanda. Entonces, oye, quiero atender a los muchachos que estudian medicina y ya somos varias universidades, tengo que demostrar que soy mejor. Esa es la competencia, cómo actúa la competencia en el sector educación, y la realidad lo ha demostrado. Para ello requerimos seguir promoviendo la inversión, requerimos que justamente esa oferta crezca, y también requerimos promover meritocracia. Hay que romper, se ha criticado bien, la asimetría de la información, y tenemos una herramienta que se creó con mucho entusiasmo, que es Ponte en Carrera, y que debemos educar a que la juventud y las familias analicen y que haya mucha información ahí de quiénes son los profesores, quiénes son, cuántas carreras tienen acreditadas, etcétera, ¿no? Me parece que eso es generar un entorno para la calidad. Muy rápidamente, para ir terminando, el tema de la formación humanista. Yo decía hace un rato que la realidad ha mostrado la necesidad que tengamos ciudadanos con capacidad de ejercer la democracia, ¿no? Yo sinceramente creo que estamos en una crisis. Creo que nosotros somos una sociedad post-trauma. ¿Post-trauma de qué? Del terrorismo, que alejó a generaciones de la política,
¿no es cierto? Víctor Raúl de la Torre, Fernando Belaúnde, y si los ponemos a revisar, la mayor parte de los líderes y de cualquier partido justamente provenían de la universidad. Pero luego hemos tenido ese alejamiento por el terrorismo y por la corrupción, desde mi punto de vista por el voto preferencial, son apreciaciones personales. Todo eso ha alejado a la juventud de la política y nuestro país está pagando las consecuencias, porque son ellos los que deciden. Ellos tienen que tener una visión clara y nosotros tenemos que construir ello en las universidades. La docencia tiene que ser un ejemplo en la construcción de valores, de responsabilidad, de honestidad, ¿no es cierto? Y eso solamente es el ejemplo. Si yo tengo un profesor en la universidad privada o en la universidad pública que no es exigente, está mal educando, ¿correcto? Creo que hay un tema de cultura organizacional entonces en el sector educativo que tenemos que revisar, ¿no? Y para eso hay que ser disruptivos. O sea, si yo tengo docentes a los cuales no se les puede exigir tanto en la universidad privada como en la pública, o en la educación básica como en la educación universitaria, entonces no voy a crear eso en los estudiantes. La educación democrática, ¿no es cierto?, es indispensable, es un poco lo que he comentado hace un rato. Debemos preocuparnos como universidad de construir una visión de país, de enseñar a debatir. No puede ser que un diálogo entre amigos sobre política esté prohibido, ¿no? Porque si los amigos comienzan a hablar de política, terminan peleando, pues eso no tiene sentido. Lo que debería ser, ¿no es cierto?, es que dos personas con puntos de vista diferentes, dos estudiantes con puntos de vista diferentes, son capaces de dialogar, de debatir de política, pensando en lograr un objetivo mejor para el país. Para eso hay que saber qué país queremos construir. ¿Somos un país minero? ¿Somos un país agroexportador, pesquero? ¿Qué cosas somos? ¿No es cierto? Esos temas tienen que discutirse en la universidad. Y termino con algunas experiencias en relación a la regulación, ¿no? Yo creo que estamos, ya que se acostumbra ahora a hablar de las segundas olas, ¿no es cierto?, de las nuevas fases, ¿no? Yo creo que estamos evidentemente en otra fase de la relación universidad-gobernanza. Yo creo que las universidades licenciadas, como bien lo comentó la doctora Gárate, son universidades comprometidas con la calidad, lo dijo también el doctor Roel Sánchez, universidades comprometidas con la calidad que se han preocupado de lograr este licenciamiento. Entonces, ya debemos dejar de lado esa visión anterior a la crisis que vivía la universidad. Hemos visto además cómo el rol innovador de las instituciones permitió superar incluso lo que estaba en la normatividad para atender a nuestros alumnos, ¿no? El hecho de que muchas universidades tuvieron una experiencia en el uso de herramientas para la educación virtual ayudó a que pudiéramos atender a pregrado donde estaba prácticamente prohibido hacer uso de esas herramientas. Creo que es importante reconocer que la gestión privada ha demostrado, ya expresándome desde esta perspectiva, ese compromiso con la calidad y su interés en construir un impacto social positivo, ¿no? Ayer, me parece, uno de los premios Nobel, Dr. Hart, señalaba eso. O sea, la responsabilidad social está en las empresas. Los directorios, decía él, deben pedir que haya responsabilidad social. Se habla de capitalismo consciente, mucho más en un sector como el nuestro. El sector de educación está comprometido con construir un impacto social positivo. Y el emprendedor educativo es un aliado estratégico, el mercantilismo es un actuar corrupto en la economía de mercado, y lo decimos con toda claridad. Esos son los comentarios que quería hacer en relación a la agenda que tenemos, ¿no? Y con la cual debemos trabajar no solo estos meses, sino pienso de aquí para adelante. Muchas gracias.